Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la tarde de la tercera jornada sobre procesos de subjetivación en la sociedad capitalista. Finalizamos con esta sesión las jornadas y tenemos dos conferencias programadas, la del profesor Antonio Rivera y la del profesor Rodrigo Carmi, que irá a continuación. Después haremos un debate conjunto sobre las dos conferencias. En primer lugar, el profesor Antonio Rivera va a exponer una aproximación a una estética de la política, intersubjetividad e interrupción. Antonio Rivera obtuvo el premio extraordinario por su tesis doctoral, dirigida por José Luis Villacañas y presentada en la Universidad de Murcia. Ha sido profesor en esa misma universidad y actualmente es profesor titular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, en esta casa, donde participa en el proyecto de investigación Ideas que cruzan el Atlántico, en el cual estuvo en parte Rodrigo Carmi ayer. Sus principales áreas de especialización son Historia de la Filosofía Española, Filosofía Política, Historia de las Ideas Políticas y Filosofía de la Historia. Ha publicado como autor los siguientes libros: La Política del Cielo, Clericalismo Jesuita y Estado Moderno, en 1999, Republicanismo Calvinista, en el mismo año, Reacción y Revolución en la España Liberal, en 2006, y El Dios de los Tiranos, un recorrido por los fundamentos teóricos del absolutismo, la contrarrevolución y el totalitarismo, en 2007. Además, ha sido editor de diversos libros dedicados a Hans Ulrich Kummer y José Luis Aguilar. Asimismo, es autor de numerosas colaboraciones en libros y de un gran número de artículos. Y a continuación, le paso la palabra. Gracias, Miguel. Bien, tenemos poco tiempo. Empiezo rápidamente a exponer esta aproximación a una estética de la política. ¿Qué quiero decir con esto de estética de la política? En primer lugar, me gustaría ir más allá de la teología política, y especialmente de la teología política más célebre, que es la de Smith, la smithiana, de su concepto de soberanía y de democracia. Carl Smith es también un pensador de la democracia. En una de sus obras más relevantes, que es la teoría de la Constitución, la Verfassung-Lehre, Carl Smith decía que los dos grandes principios político-formales son la representación y la identidad. El máximo de representación se daría en una monarquía absoluta y el máximo de identidad se daría en una democracia directa. Bueno, es también un pensador de este máximo de identidad, de esta democracia directa, sobre lo que no voy a extenderme, que además no es incompatible con la existencia de relaciones verticales de mando y obediencia, aunque siempre y cuando la democracia no tiene por qué implicar esta eliminación, siempre y cuando, eso lo subrayo mucho, el gobernante nunca salga de la identidad y homogeneidad del pueblo. Es decir, tal como lo entiende la democracia, es incluso compatible con la dictadura. Y algunos dicen, siguiendo esta concepción de la democracia, que es compatible con el populismo. Bueno, se trataría de ir más allá de esto, de esta estética de la política, de la teología política, de la teología política smithiana fundamentalmente, pero también de la filosofía política moderna, porque tampoco la filosofía política moderna, Hobbes, citar grandes clásicos como Hobbes y Rousseau, siguen siendo pensadores de la soberanía. Además son pensadores que están muy alejados de la complejidad y del reconocimiento de la multiplicidad, de las diferencias, las partes de la comunidad, que a mi juicio pues, una determinada visión, una determinada concepción de la estética política, que voy a exponer ahora más tarde, sí podría dar cuenta de esa complejidad o de esa multiplicidad. Bueno, voy a explicar dos grandes modalidades, voy a tratar de exponer como dos grandes modalidades de estética de la política, muy rápidamente. Una estética de la política que se fundamentaría en la intersubjetividad, y otra estética de la política que se fundamentaría en la interrupción. Es decir, hablaremos primero de un pensamiento de la intersubjetividad y de la complejidad, que corrige la simplificación, la abstracción de la filosofía política moderna y de la teología política, y que hace compatible la unidad y la multiplicidad, sobre todo la parte que relacione con el federalismo. Pero también haré referencia a una estética de la política, que es un pensamiento de la interrupción, que permite pensar en la necesidad de crisis, de conflictos, de disensos,
cuando el consenso que ha engendrado las instituciones se revela ese consenso excluyente o contrario a los fines de la comunidad. Así que en principio me voy a aproximar a dos modalidades de estética de la política que pueden parecer opuestas. Repito, una fundada en la intersubjetividad, en el fondo en el consenso, y otra en la interrupción, en el fondo en el disenso, pero que quizá podría, y este será el final, una muy breve reflexión sobre esto, sobre la posibilidad de conciliar de algún modo estas estéticas de la política, una basada en la intersubjetividad, otra en la interrupción. Y quizá este intento, este deseo tenga algo que ver, pues, con un deseo profundo, nostálgico, que a mi juicio siempre experimenta el ser humano, de armonizar lo incompatible, siempre genera una cierta inquietud la inexistencia de un sistema, de una unidad. Bien, esto será el final. Pero ¿por qué? O sea, lo primero es, ¿por qué no hablamos solo de política directamente y hacemos referencia a la teología, a la estética para referirnos a la política? ¿Por qué es teología política o estética de la política? En realidad, creo que cuando se habla de teología política y de estética de la política se hablan de dos cosas muy distintas. La relación de la política con la teología y la relación de la política con la estética es muy diversa. La teología política, sobre todo la versión a la que quiero referirme hoy, que es la smithiana, debe comprenderse dentro del problema de la modernidad, o sea, dentro del problema de la secularización. La teología política smithiana piensa la política en el sentido de que es una continuidad de la teología, que hay una continuidad sustancial, por lo menos es lo que decía en la primera, que la segunda sea más complejo, y parece que hay una cierta rectificación. Pero por lo menos la primera, la impresión que uno tiene es que hay una continuidad sustancial entre los conceptos teológicos, los conceptos políticos modernos, y que por tanto la teología sigue siendo el saber central de la modernidad, y que esto quizá también afecta a la pretensión de novedad y autonomía de las ciencias modernas, especialmente de la ciencia política. Pero la estética política es otra cosa, no tiene que ver con esta cuestión de la secularización. A mi juicio, la estética de la política, sobre todo las que voy a exponer a continuación, forman parte, a mi juicio, del uso de las metáforas, de las analogías, de los símbolos, si queréis, para comprender complejas dimensiones del ser humano como es la política. En mi opinión, la estética de la política sería pone de relieve que la necesidad de acudir a la estética para comprender la política, en el fondo es el índice de una carencia, de una dificultad, que es la dificultad para reducir a lógica conceptual una política, una comunidad democrática, que sea realmente una alternativa a la teología política y a la filosofía política moderna, la de Hobbes, la de Rousseau, la que gira en torno al concepto de soberanía. En realidad, con la estética de la política, pueden haber muchas, las que yo me voy a referir, en cierto modo hace referencia a una comunidad democrática que contiene al mismo tiempo cosas que la lógica conceptual moderna ha considerado contrarias, incompatibles. La unidad y la multiplicidad que encontramos en el federalismo, que yo defenderé como un caso de estética política, y hablaré muy brevemente de la afinidad entre el Estado estético y el Estado federal, pero también la diferencia entre consenso y disenso, intersubjetividad e interrupción. En este caso, la estética podría aparecer como símbolo de la política, tal como Kant emplea este término de símbolo en el parágrafo 59 de la Crítica del Juicio, cuando habla del bello como símbolo de la moralidad. Nosotros podríamos hablar de lo bello, de la estética como símbolo de la política, o también podríamos decirlo, en este caso en términos blumenbergianos y no kantianos, como metáfora. Podríamos hablar de la estética como metáfora absoluta de la política, en el sentido, insisto, como Blumenberg utiliza el concepto de metáfora. Esto es para aludir a una realidad inconceptualizable, porque sobre todo la estética de la política puede tener algún interés en estas reflexiones y no parecer un mero juego dialéctico, si la política aparece como una red, aunque no aparezca siempre, pero aparece en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, como una realidad inconceptualizable.
En primer lugar, ayer ya empezamos, ¿no?, a definir, intentar aproximarme a lo que podría ser una estética de la política, algo muy distinto a la teología política. La política, diríamos que como la estética, la política se parece a la estética, evidentemente. Esto creo que casi es algo como obvio. Entonces hablamos de una política que no pasa por el secreto de Estado, que tiene que ver con la publicidad, con la democracia, etcétera, más o menos ilustrada. La política se interesa por el espacio sensible de interrelación social, por el espacio de la publicidad, por el espacio externo, por el espacio perceptible por los sentidos, por el espacio visible, por actividades, por problemas que pueden ser objeto de atención y tratamiento públicos. Las estéticas, las dos estéticas de la política a las que me voy a referir, afirman la analogía de la política con una determinada, afirman que la estética es símbolo de la política o es una metáfora de la política, pero ahora voy a hacer referencia a una determinada concepción estética, no a cualquier estética, a una determinada concepción estética, que es la estética moderna, que nace con Kant, con el Kant de la crítica del juicio, y con el Schiller de las cartas sobre la educación estética. Aunque son dos estéticas de la política que voy a tratar de explicar, que son distintas, diferentes, en realidad parten de la misma concepción de la estética. La suspensión del dominio del entendimiento sobre la sensibilidad, que es lo que pretende en el fondo esta estética moderna, que encontramos su origen en Kant-Schiller, la suspensión de lo que Rancière ha tratado estos temas, lo que él denomina el sensorio de la dominación. Que Rancière no es un pensador de la intersubjetividad, en todo caso es, como veremos, de la interrupción. Bueno, la suspensión del dominio del entendimiento sobre la sensibilidad, que parece ser sobre todo la preocupación de las cartas de Schiller, implica que la estética moderna no puede ser reducida a como podría ser la estética clásica, la estética, por ejemplo, aristotélica, no puede ser reducida a una poética. Para decirlo en términos políticos, podríamos decir que no podría ser reducida a una constitución, a una polis, que diría Rancière. Es decir, no podemos hablar de reglas, funciones, categorías, conceptos que se puedan universalizar y que por tanto determinen nuestro juicio estético. Bueno, es en este sentido en el que puede ser útil para la estética de la política, pues fragmentos de Schiller como los siguientes, muy breves, para que se vea en qué sentido, cuál es la estética que es afín a la política, primero la política de la intersubjetividad a la que voy a referirme. Schiller, las cartas, tan pronto como enjuiciamos la obra de arte desde el punto de vista estético, lo único que nosotros queremos saber es lo que es por sí misma la obra de arte, porque el influjo notado de un fin y de una regla se anuncia ya como el influjo de un fin, de una regla, de un concepto, se anuncia ya como coacción y lleva consigo heteronomía para el objeto estético. Bueno, voy saltando. El producto bello tiene que aparecer libre de regla, libre de conceptos, etc. Y en el Cáliz, sobre la belleza, también dice Schiller, que se llama bella una forma que se explica por sí misma sin la ayuda de un concepto, Bella puede decirse entonces, es una forma que no exige explicación alguna, o también una tal que se explica sin concepto. O sea, hace referencia. El mundo de la estética es una realidad inconceptual. Esta total ausencia en la estética de necesidad, de leyes, de verdades, de conceptos como los de la ciencia o imperativos como los morales, vamos a defender es que también se da en la política fundada en la intersubjetividad. Bueno, no es otra, por ejemplo, primero voy a hablar de esta política de la intersubjetividad, una de las más conocidas, muy rápidamente, una aproximación muy rápida, que sería la muy conocida de Hannah Arendt. Esta es la tesis de Hannah Arendt en ensayos como Verdad y Política, o sus conocidas conferencias finales sobre la filosofía política de Kant, que como se sabe se encuentra, según ella, en la crítica del juicio. Arendt explica que la extensión, así rápidamente, unos 2 o 3 minutos, resumo sus tesis. Arendt explica que la extensión de nuestro juicio estético o político, la posibilidad de que sea compartido por los demás, obliga siempre a dar el rodeo de la intersubjetividad.
O sea, en el ámbito de la estética, pero también en el ámbito de la política, la objetividad conceptual es sustituida por la apelación al otro. La validez de nuestro juicio en el ámbito de la estética, en el ámbito de la política, depende del asentimiento de los demás. Esa estética de la política de Arendt se refiere a un juicio político, a un juicio sobre lo particular que realizamos sin tener previamente el universal o el concepto bajo el cual subsumir dicho particular. Y es precisamente esta ausencia, estoy resumiendo rápidamente las tesis arendtianas, es precisamente esta ausencia la que explica por qué la publicidad, la comunicabilidad general, fundamenta los juicios estéticos, pero también los juicios políticos. Y en este contexto Arendt siempre cita el parágrafo 8 de la crítica del juicio, donde Kant dice que el mismo juicio del gusto no postula la aprobación de cada cual, pues esto solo puede hacerlo un juicio lógico general que pueda aducir razones, solo pretende la aprobación de todos como un caso de la regla cuya confirmación espera no por conceptos, sino por la adhesión de los demás. Bueno, esto es lo que dice Kant. Y interpreta Arendt que a pesar de ser un juicio subjetivo, el juicio del gusto, el juicio también político, ya que no se puede aducir una regla general, universal, a priori, no se puede aducir un concepto, aspira realmente a la intersubjetividad, al acuerdo, al consenso, a la aprobación de los demás. En otras palabras, la validez del juicio estético, político, depende de su comunicabilidad, de la fuerza de persuasión que posee. Si esto es así, si depende en el fondo del juicio, la validez del juicio político y el juicio estético, está claro que estas disciplinas, la estética, la política, son disciplinas retóricas. Bueno, también, pero por no hacerlo más complejo, también podríamos hablar del derecho como una disciplina retórica. Esta era la tesis del recientemente fallecido Ronald Dworkin. En el fondo, también pensaba en el derecho como una disciplina retórica. Y también pensaba en el derecho como una disciplina en la que existía una disciplina que existía esta ausencia de conceptos. Se trata de que aspiramos a obtener un acuerdo sobre el valor de la obra de arte, sobre el valor de la acción política, sobre la sentencia del juez. Esto es a lo que se refería Dworkin, en esta cuestión, pero no la verdad definitiva o eterna. Bueno, habla del sensus, en fin, no puedo extenderme demasiado en estas cuestiones. Habría que pasar por lo que ella es su reflexión en torno al sensus communis, al sentido común. En el fondo es la condición de posibilidad de esta comunicabilidad general de los juicios estéticos, políticos, de los juicios, del juez al dictar sentencias. Depende de ese sentido común, la comunicabilidad de depende la validez en el fondo de los juicios políticos, estéticos. Queda garantizada, por tanto, por la existencia a priori de una facultad común. O sea, esos juicios, la validez de esos juicios queda garantizada por la existencia a priori de una facultad común a todos que nos permite ponernos en el lugar del otro. Pero también podríamos tener la sospecha de que quizá afirma esto, porque afirma esto, la existencia de esta facultad, porque de otra manera la verdad es que sería muy complicado que los subjetivos juicios políticos, estéticos, jurídicos, pudieran ser compartidos por todos. Una simple referencia a críticos a esta autora, partidarios de la política de la interrupción, aunque no lo voy a citar como un autor de la estética de la política. De la política de la interrupción, de la política como división, como lucha de clases, etcétera, como disenso, como por ejemplo Spadiou, que en su libro breviario de Metapolitique, dedica un capítulo contra Hannah Arendt, y donde, entre otras cosas, dice que la teoría del sentido común se halla al servicio del consensus, que es en el fondo la ideología liberal de los estados parlamentarios contemporáneos. Esta es la teoría, según él, claro. Y dice cosas que pueden ser interesantes a mi juicio, y por eso las expongo, que el sentido común es la facultad que permite el juicio político, interpretando a Arendt, el cual, aun ligado a la multiplicidad de gustos y subjetividades, sirve para construir comunidad,
para afirmar el ser en común, el ser con, de la pluralidad de hombres. Según Badiou, el sentido común se asimila a una norma trascendente, a priori, que supone, el sentido común supone que la diversidad de opiniones y la multiplicidad implicadas en el juicio, la de acontecimientos singulares o fenómenos juzgados y de sujetos que juzgan, todo eso pueda ser reducido a unidad. Y Badiou añade que con esta concesión a la unidad, con el reconocimiento de que solo debe darse por válida la opinión que afirma el compartir, el ser con, Arendt acaba negando la pluralidad más radical que en principio pretendía asegurar su teoría. Quizá, pero tampoco puedo entrar demasiado en estas cuestiones ahora, quizá únicamente una concepción radical del federalismo podría evitar los peligros del consenso. En el fondo también la teoría del confederalismo es una teoría de la intersubjetividad, como rápidamente voy a tratar de exponer a continuación. Creo que lo que podríamos decir en principio sobre la política de la intersubjetividad, de esta primera modalidad estética de la política, es que, como he dicho antes, es que es una disciplina retórica. Como demostrara Blumenberg, la base antropológica de la retórica es la contingencia, es la provisionalidad. Y por eso esta estética de la política tiene algún sentido hablar de ella si alguna vez nos encontramos en situaciones en las que la provisionalidad, situaciones en las que no pensamos que nuestros conceptos, nuestras teorías, dudamos de ellas o son difíciles de aspirar a un consenso, aspirar a que sean reconocidas como verdaderas por todos. Bueno, la situación, en el fondo lo que quería decir es que se trata, esta estética de la política tiene sentido si nos encontramos en estas situaciones en las que la provisionalidad no tiene por qué impedir, no tiene por qué ser un obstáculo para adoptar un juicio, para tomar y tomar una decisión, para juzgar y para decidir. En este sentido, ello tiene sentido, valga la redundancia, la estética de la política. Ello da lugar a que la sutura, la unión que caracteriza a esta comunidad basada en la intersubjetividad sea siempre débil. Lo individual, lo múltiple, lo que tiene que ver con el impulso sensible o natural, que diría Schiller, nunca puede ser abolido cuando adoptamos como modelo el juicio del gusto. Nunca podemos confundir la intersubjetividad con la objetividad y acabar completamente con la singularidad, con la multiplicidad. Esta unión sumamente contingente, débil, es por otra parte, la que voy a defender a continuación, lo que voy a exponer, es la que caracteriza al federalismo en un sentido más radical. Desde este punto de vista, la estética de la política, vamos a decir que la estética de la política conduce al federalismo, conduce a la política de la complejidad. Quisiera explicar a continuación por qué el estado estético, rápidamente, el estado estético schilleriano es afín al estado federal. El primero, el estado estético, significa afirmar al mismo tiempo el impulso, por una parte, el impulso racional, lo universal, el deber ser, etc. Y por otra parte, también al mismo tiempo afirmar el impulso vital, sensible, lo natural, el ser, afirmar tanto el plano del intelecto como el plano de la sensibilidad. El segundo, el estado federal, es un pensamiento político de la polis o de la unidad compatible con la multiplicidad, es decir, afirmando la igualdad, situándonos en el plano de la razón universal, en el del impulso racional, no suprime las diferencias entre las partes, también nos obliga a situarnos en el plano de la sensibilidad que nos lleva a reconocer las particularidades, diferencias entre los seres. Se trata de pensar en ese singular colectivo, que es la comunidad política, sin que lo singular anule la multiplicidad inherente a lo colectivo. A diferencia de lo que dice, por ejemplo, Rancière, que aplica al estado schilleriano, que dice Rancière acerca de Schiller y de las cartas, que el estado estético, en el fondo, adopta lo que podríamos denominar el modelo de la interrupción, el esquema nin-nin. El estado estético y el estado federal, tal como
como lo veo yo, se parecen porque ambos siguen el esquema del y frente a la unilateralidad jacobina, las cartas de Schiller contienen una doble afirmación, la de la razón y la sensibilidad. Ambos estados contienen dos lógicas heterogéneas, irreductibles, inconmensurables, la relativa a la unidad racional, el impulso formal, igualdad que debe suspender las identificaciones, jerarquizaciones, que busca un conocimiento que se pueda universalizar, pero también afirma el otro discurso, el relativo a la variedad natural, el relativo al impulso sensible, a la lógica de la identidad, que divide, que deja ser a las cosas en su singularidad, irreductible, y que conduce al reconocimiento de la multiplicidad. Por eso Schiller, que está detrás de esta estética de la política, al principio de las cartas afirma que la buena educación y la buena constitución que yo calificaría de federal, se parecen al estado estético. En la buena educación el desarrollo del carácter moral no debe llevar a sacrificar el carácter natural, y en la buena constitución la unidad no debe conseguirse suprimiendo la multiplicidad, la variedad propia de la naturaleza. De ahí que Schiller escriba en la carta cuarta que la Constitución, cito, que fuera capaz, conocido ese fragmento, de trocar el estado de necesidad por el estado de la libertad, debería unir el invisible y unitario reino de la moralidad, el ámbito del objetivo, de lo genérico, con el reino del fenómeno, el ámbito de lo subjetivo y específico del carácter, de la multiplicidad natural. Volviendo a la estética, ¿qué modelos estéticos podrían parecerse a esta política, a esta estética de la política, a esta estética política del II? Esta estética de la política que sirve para pensar cómo reunir una multiplicidad sin abolir las diferencias de las partes, sin subordinarlas a la unidad propia del concepto moderno de Estado, que gira alrededor del concepto de soberanía. No puedo extenderme, simplemente lo apunto, así modelos estéticos que a mi juicio servirían para pensar esta política, la política federal. Sería, por ejemplo, el Atlas Mnemosyne de Warburg, compuesto por un conjunto de paneles que reúne diversas pinturas o fotos de la historia del arte, pero de una forma que podríamos calificar de metafórica, de débil, porque las conexiones pueden hacerse y deshacerse constantemente, porque no están sometidas a la legalidad causal de la ciencia. Y otro ejemplo de federalismo estético, podríamos hablar de un federalismo estético, sería, por ejemplo, el montaje simbólico que utiliza una especie de ensayo cinematográfico que realiza Jean-Luc Godard en las Histoires du Cinéma, en donde se dedica, para hablar de lo que ha sido el siglo XX, a establecer muy variadas conexiones, pero conexiones entre los acontecimientos del siglo XX, que son conexiones metafóricas, analógicas, también débiles, como las conexiones de Warburg, aparte de que muchos han visto en esta obra cinematográfica una especie de Atlas Mnemosyne cinematográfico. Bueno, y en el poco, ¿cuánto tiempo nos queda? Me gustaría tenerme a los 40. Ahora hablaré rápidamente de otra estética de la política basada en la interrupción. La política de la interrupción, o una estética de la política que gira en torno al concepto, la idea de interrupción. La política de la interrupción parece ser lo contrario de la política de la intersubjetividad. Si esta última, la de la intersubjetividad, conduce en el fondo al consenso, o en su versión más débil o contingente a la unidad de los heterogéneos, la interrupción hace referencia al conflicto, al disenso, a la interrupción del consenso. Pero es también una estética, o puede ser vista también como una estética de la política. Aquí, sobre todo, me voy a centrar, porque es el que más ha desarrollado este punto, de la conexión entre política y estética, que es Rancière. Rancière, a mi juicio, es quien lleva más lejos este modelo de la política de la interrupción. También muy rápidamente, como he hecho anteriormente, que es muy difícil, pero muy rápidamente voy a resumir qué es esto, qué consiste su estética de la política. Dice, por un lado, que en primer lugar, la historia de la estética es la historia de la reducción o por el contrario, la ampliación del campo de lo perceptible y comunicable.
Igualmente, de la misma manera, esto en la estética. En la política podríamos decir que la historia de la política es la historia de la reducción, ampliación de las partes que son reconocidas y pueden actuar en el espacio público, que son visibles, que son perceptibles. En segundo lugar, Rancière también diría que todo cuando habla de lo que él denomina régimen estético del arte, que se corresponde con la estética moderna, la de que nace con Kant y Schiller, a la que antes nos referíamos, Rancière diría que el régimen estético del arte, la estética moderna, es aquella que no pone límites a las formas y contenidos de las obras de arte y considera un progreso, el paso, el régimen, lo que él denomina el régimen mimético, el régimen clásico, el de la poética clásica, aristotélica, un progreso, el paso de este régimen mimético, que en el fondo sí establece una especie de constitución, podríamos decir, si se me permite esta expresión, al régimen estético, que no establece límites, como sí establece una constitución. En el fondo, esa es una poética, es también una constitución, un conjunto de reglas que dicen lo que se puede hacer y no se puede hacer y no hacer. De la misma manera, es un progreso. Hablamos de democracia y hablamos de progreso democrático cuando se destruyen los límites políticos para que los sujetos, las distintas partes de la república, sean capaces de acción política. Y por eso dicen que la democracia completa es aquella en la que es capaz de acción política cualquiera, el que no tiene ningún título que le capacite para intervenir. Lo único que tiene es libertad. Lo único de lo que goza es de libertad, que es de lo que gozamos todos. Rancière considera afines el régimen estético del arte y el régimen democrático porque ambos se refieren a una configuración de la experiencia común que se basa en la interrupción de las clasificaciones, distribuciones, jerarquizaciones estéticas o políticas. Y el litigio, el disenso democrático consistirá en el cuestionamiento, en la interrupción, en el cuestionamiento del discurso policial, que es el que establece las jerarquías o distribuciones en el seno de la comunidad, cuestionamiento siempre desde el discurso de la igualdad. En el fondo estamos ante una reactualización de la lucha de clases que pasa por la supresión de la división y no, desde luego, por soluciones armonicistas. No sé si pasarme. Tengo 2 páginas, me quedan 2 páginas de lectura. Sí. La estética política, voy a intentar leerlo así rápidamente, lleva a deshacer, a interrumpir la antidemocrática continuidad. Lo que quiere decir es que esta estética de la política interrumpe la antidemocrática continuidad entre, por un lado, lo natural social y por otro lado, lo político. Los enemigos de la democracia, de esta estética de la política, tanto desde la derecha como desde la izquierda, siempre la han criticado a la democracia por dividir la naturaleza, por deshacer el vínculo entre las propiedades naturales o sociales y las formas de gobierno o Estado. Los reaccionarios y liberales conservadores han criticado a menudo, me voy a referir al siglo XIX, que es un siglo que es fundamental para Rancière. En el fondo empezó siendo un filósofo, un historiador del archivo obrero y del pensamiento obrero anterior a Marx, pero incluso voy a ir yo más allá de Rancière, voy a decir que incluso que sirve para pensar el pensamiento liberal, estas cosas que dice Rancière. Y la oposición, el conflicto entre los liberales decimonónicos que tienen con los liberales más progresistas, con reaccionarios y liberales conservadores. Bueno, repito, los reaccionarios, liberales, conservadores han criticado el escándalo que supone el pensamiento democrático por ser demasiado artificial, por estar demasiado alejado de la realidad social, por interrumpir la relación entre la realidad social y la realidad política. Los filósofos, las primeras constituciones liberales, rompen, en el fondo siguen este pensamiento de la interrupción, porque rompen la continuidad entre el orden social y el ordenamiento de la república. En el fondo, inicialmente, la división de poderes, los jurados populares, el sufragio universal, la tolerancia, el siglo XIX, eran medidas
cuando el liberalismo político debía luchar con las fuerzas del antiguo régimen que favorecían la democracia, que favorecían que todas las partes de la comunidad contaran en el espacio público, y además esto generaba conflicto. Esta posición, la posición conservadora, al contrario, quería que la dominación social, que la dominación natural se tradujera en el orden civil, en el orden político, hubiera continuidad, no hubiera interrupción entre el orden social natural y el civil político. Un ejemplo muy primitivo, podríamos decir, es el de la continuidad, un ejemplo de continuidad de diferencias sociales y diferencias políticas, pues sería el sufragio censitario, obviamente. O el bicameralismo, el hecho de que las diferencias que existen en la sociedad civil entre los clérigos, entre los estamentos, las clases, deben reflejarse en una segunda cámara. Pero también, esto lo dice a menudo el mismo Rancière, también a la izquierda, el socialismo marxista, ha criticado la interrupción de la continuidad entre la realidad social y la política y aspira a su unidad o reconciliación. Según Rancière, el marxismo no es política, es metapolítica, porque la verdad, para el marxismo, la verdad de la política democrática, es especialmente, obviamente, liberal, es su mentira. Los abstractos principios políticos, los derechos del hombre y del ciudadano, por ejemplo, parten de la igualdad de todos los hombres, mientras que en realidad en la sociedad civil solamente cabe apreciar desigualdad, dominación. Bueno, aunque Rancière comparte el fin, la igualdad real, la igualdad social, no comparte la metodología del marxismo. Porque a su juicio la política, no puedo extenderme en esta cuestión, parte de la verificación de la igualdad a través de un litigio político, mientras que la metapolítica parte de la verificación de la desigualdad. Bueno, y lo último es que quería decir que Rancière invita a pensar la estética de la política basada en la interrupción con ejemplos del siglo XIX, que tienen que ver con el primer socialismo. En realidad no he hablado de esto, he hablado más bien de liberalismo. Ejemplos que tienen que ver con el primer socialismo, que estaba muy unido a los partidos demócratas, republicanos, a eso que se ha denominado socialismo utópico, incluido el anarquismo de Proudhon, y que en el fondo se parece mucho a un republicanismo que profundiza, que radicaliza en la democracia. Pero la estética de la interrupción está también muy unida al contexto marxista, el propio Rancière, contexto marxista, maoísta de mayo del 68, que en el fondo es el último episodio del siglo XX, relacionado con el nacimiento conflictivo, violento de un hombre nuevo. En este contexto encontramos, son conocidos esas dos frases, pero son frases que tienen que ver con esta cuestión de la interrupción, y en el fondo este es el punto de partida de la estética de la política de la interrupción de Rancière. Por eso no quería dejar de referirme, porque si no vamos a tener una impresión errónea, sino hablo una breve referencia al maoísmo que hay detrás de este pensamiento. Encontramos dos frases opuestas en este contexto maoísta, mayo del 68, dos frases opuestas sobre las que han insistido mucho en el ámbito de la estética, por ejemplo, Guy Debord, situacionista Debord, o en el ámbito estético del cine, el Godard de maoísta, el Godard de Chiga Bertov, y en el ámbito de la política, pues Rancière y también Badiou, que he citado antes. La mala dialéctica del dos se fusionan en uno, el dos se unen en uno, que es rechazada como revisionista burguesa, contraria a la dialéctica materialista, y la maoísta del uno se divide en dos. En el fondo, esta estética de la política de la interrupción tiene que ver con este uno se divide en dos, más allá de que tratemos de ocultar esto. Las dos dialécticas, en el fondo, también se pueden estar del uno se fusionan en uno y del uno se divide en dos. Se podrían reconducir a la diferencia entre consenso, intersubjetividad, interrupción, disenso. Badiou llega a decir que el siglo XX es el siglo de la yuxtaposición no dialéctica, porque no hay síntesis, entre el dos, entre el pensamiento del dos y el pensamiento del uno, y encuentra su plasmación, como no podía ser de otro modo en él, más genuina en la revolución cultural china, que tanta influencia tendrá, por otra parte, en los intelectuales europeos post-mayo del 68. La revolución cultural china en la que se hablaba de una gran lucha de clases en el campo de la filosofía.
Estarían, por un lado, los que consideran que la esencia de la dialéctica es la síntesis de términos contradictorios, es el consenso, es la unidad. Desde este punto de vista, se podría decir que ha llegado ya el momento de la construcción, de la formalización de un nosotros informe, multiforme. Decía Badiou que en la China de la Revolución Cultural esta posición era considerada de derechas, porque esta sería la posición de Deng Xiaoping, de derechas porque el deseo de lo uno, la comunidad igualitaria, no era todavía pensable en ese momento. Era todavía un uno antiguo, un uno reaccionario, de ahí que todavía hubiera que seguir pasando por la división. Aplicada al arte, esta mala dialéctica del dos se fusionan en uno, o del dos en uno, se halla, podríamos decir, esto ya con términos de Arnaud Rancière, se halla al servicio del régimen representativo, del régimen mimético, de la estética clásica, aristotélica, de esta dramaturgia clásica. Y que en el ámbito socialista va a engendrar el nefasto realismo socialista. Y en segundo lugar tendríamos los que piensan que la esencia de la dialéctica es la génesis del antagonismo. Esta es la posición de izquierdas en la revolución cultural china, la que piensa que la novedad pasa por la escisión creadora, que todavía debe pasar por la destrucción, por la violencia. Lo que todo junto con entre guiones no es nosotros, con guiones, unido con guiones, no es nosotros, lo que todavía no es nosotros, lo que no es nosotros, es decir, un nosotros contrario a la fraternidad, está ya formalizado y la tarea primera de toda nueva fraternidad debe ser el combate, la destrucción de este nosotros. En el ámbito del arte, de la estética, el uno se divide en dos. El uno en dos es la propia, por ejemplo, del teatro épico brechtiano, es la propia del situacionismo de Guy Debord, es la propia del maoísmo del grupo Sila Bertov de Godard, o de su película La Chinoise, que es un catálogo de mecanismos de interrupción de la mímesis del régimen clásico del arte, a través del carácter episódico que tiene La Chinoise. La Chinoise es del año 67, antes de mayo del 68, ya está todo mayo del 68 en La Chinoise, es casi profeta de lo que va a suceder Godard en este film. Es una película que tiene un carácter episódico, es una manera de dividir la narración. El gesto es importante, el gesto es una película de gestos. Benjamin tiene una reflexión en torno al gesto que es muy interesante, el Benjamin de Brecht, y estamos en un ámbito brechtiano. La cita es una película llena de citas, la cita supone una interrupción, la inclusión de citas constantes es una interrupción de la dramaturgia clásica. Lo cómico, la risa también es una manera de interrumpir, y lo infantil, el teatro infantil. La impresión cuando uno ve películas como estas, algunas obras de teatro brechtianas, incluso de sencillez, de teatro infantil, de adoptar el teatro del Lignol. Bueno, el Benjamin de Brecht también es un catálogo de estos procedimientos estéticos de interrupción. Bueno, conclusión sería que quizá necesitamos de ambas estéticas de la política, quizá necesitamos tanto de intersubjetividad como de interrupción. De la primera, de la intersubjetividad, necesitamos por las carencias antropológicas del ser humano, porque en el ámbito de la política no siempre podemos estar en posesión de la verdad, porque muy a menudo nos tenemos que conformar con lo verosímil, por tanto con el resultado del acuerdo, que como es bien sabido, no tiene por qué relacionarse con lo real, con la verdad, y porque tenemos necesidad de conciliar, al menos así lo veo yo, lo irreconciliable, la unidad racional y la multiplicidad natural o histórica e histórica. En este último caso, la intersubjetividad, el pacto, el consenso, desemboca, como he tratado de exponer, en el federalismo. Y creo que también necesitamos, en muchas ocasiones, de la segunda, de la interrupción del conflicto emancipador, porque las instituciones, los espacios comunitarios en los que vivimos son imperfectas y por tanto siempre requieren mejoras y rectificaciones, o llegan a ser instituciones corrompidas con las que tenemos que se han corrompido y con las que tenemos que romper.
Mientras el discurso de la intersubjetividad tiende a construir instituciones, el de la interrupción tiende a deshacerlas, a renovarlas o incluso a destruirlas. En un mundo marcado por la contingencia, este es el final, en un mundo marcado por la contingencia, el movimiento entre la intersubjetividad y la interrupción no tiene fin. Gracias.